Oiga, le agradezco que haya aceptado platicar con nosotros Indira Sandoval. Ella es una mujer mexicana que, al igual que muchas, miles, en algún momento de su vida se encontró en una situación que la puso al borde de la muerte. Su historia, muy parecida a la que lamentablemente han vivido muchas mujeres en este país, violentada. Indira, te agradezco por aceptar platicar con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias a tu audiencia y muchas gracias por el espacio y visibilizar este tipo de casos, en especial el mío. Indira, platícanos un poquito acerca de por qué mañana las autoridades te van a ofrecer una disculpa pública. ¿Qué es lo que ocurrió en tu vida? Bien, lo que te quiero compartir es que en 2017 fui víctima de una violación sexual en el municipio de Tlapa de Comonfort, pero ello derivó en una cadena de impunidad, ya que todas las autoridades inmiscuidas, desde el Ministerio Público que se negó a tomarme la denuncia, al Ministerio Público que se negó, como que me trabé en la pantalla, pero bueno, si sigo al aire, el Ministerio Público que se negó a darme medidas de protección, todas las violaciones a la cadena de custodia de prueba, las filtraciones de mi cadena, de toda mi investigación, todas las filtraciones hacia los medios de comunicación que se hizo masivo, que me colocaron en una condición de riesgo. Me disculpo por las fallas de comunicación, me encuentro en un trayecto. También decirles que fue muy importante, que siempre es importante, creer en las palabras de las víctimas. En mi caso no fue así, me criminalizaron, todo lo que subieron a redes generó una condición que me puso en riesgo a mí, a mi familia, a mi integridad, a mi dignidad. Se metieron con todo, prácticamente yo puedo comprender lo que una mujer pasa cuando vive violencia. Ahora imagínense cuando tienen que denunciar a una corporación policial y a todo el Estado y ser protegidos por el Estado todos los agresores. Entonces, hay un asunto que a mí no me resarce el daño, que estas personas vayan a la cárcel y ya, porque nunca me regresarían lo que me dañaron. Algo me parece importante que hay otras formas como la justicia restaurativa, y en mi caso lo que yo estoy pidiendo, además de que limpie mi nombre, mi dignidad, mi honorabilidad, es la construcción de una escuela de defensores y defensoras de derechos humanos en la montaña, por la seguridad, la justicia y la paz, como es que se llama la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además de una reforma legislativa al Código Penal para que toda la violencia sexual cometida por elementos del Estado sea considerada, clasificada, investigada y sancionada como tortura. En mi caso, estoy viva, tengo voz para poder hablar por las que ya no están, pero cuántas veces, y lo vimos en días pasados, las detenciones y las privaciones ilegales de la libertad, como la doctora Betty en Hidalgo, fue asesinada en las galeras. En mi caso fue violencia sexual, fue tortura sexual acreditada por el Protocolo de Estambul por la CNDH. Esto fue en 2017 y la recomendación se emitió en 2019. Y bueno, ya a casi 4 años de esto, el día de mañana se me otorgará una disculpa pública por las autoridades del gobierno del municipio de Tlapa. Eso es lo que podría contarles, lo que podría decirles, pero también ya hacer un llamado a la ciudadanía a siempre creer en la palabra de las víctimas, a no estigmatizar, ni ahora sí que como dicen nuestras compañeras de las tesis de Chile, no importa dónde estaban, ni cómo vestían, ni dónde te pasó esto, la víctima jamás tendrá la culpa. Me disculpo por el reflejo de luz que da bastante, pero no tengo condiciones óptimas para poder transmitir. Oh, no te preocupes, Indira. ¿Cómo se sale de algo así que tú viviste? ¿Cómo sales adelante? ¿Cómo te conviertes en esta guerrera que hoy vemos? En esta mujer que lucha porque se hagan valer
los respetos de los derechos, el respeto a los derechos de la mujer en este país. ¿Cómo lo hiciste? Yo te veo fuerte, te veo, caray, como pocas logran verse como tú después de haber sufrido una situación como la que te involucraste. ¿Cómo le hiciste, Indira? No ha sido nada fácil, estoy hablando de casi cada 4 años. Durante 2 años estuve totalmente replegada, prácticamente silenciada. Fue muy difícil para mí, para mi familia, superar este proceso. Estuve fuera del país, ya que la criminalización llegó a tanto que pasé prácticamente de memes a narcomantas en la montaña, que estuvieron totalmente documentadas, a amenazas, a intromisiones en mi domicilio, en mi auto, perdí mi trabajo, muchas personas que no creyeron en mi palabra, me aislaron de espacios. Fue muy complejo el poder el día de hoy tener otra condición para poder dar cuenta de esto. Sin embargo, y como no soy defensora de derechos humanos de 4 años para acá, sino la resiliencia cuando no la romantizamos, cuando la colocamos como la fortaleza, creando redes de apoyo, el trabajo psicoemocional permanente y también haciendo valer de las fortalezas de donde vengo, que es conocer la ley y mis propios derechos. El acceso a la justicia tampoco puede ser a costa de nuestra vida. Y eso es muy importante que lo dejemos muy claro. ¿Cuántas madres que tendrían que estar en su casa y tranquilas, hoy se encuentran siendo buscadoras de sus hijas desaparecidas, de sus hijas asesinadas y sin demasiadas, digamos que, herramientas para eso? Sin embargo, en mi carácter de defensora de derechos humanos, tuve la posibilidad, no solamente con mi colectiva y con la organización a la que pertenezco, las Constituyentes CDMX, sino con muchas más redes de mujeres, impulsar ahora acciones. Me siento muy orgullosa de que a 4 años después de haber sufrido esto, se haya ya aprobado una ley que promueva el que ningún agresor llegue al poder. Nadie, ninguna persona que agreda, que vulnere ningún derecho, ni en lo público ni en lo privado, tiene derecho a ocupar un espacio público, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y mucho menos en las fuerzas que están encargadas, las fuerzas públicas que están encargadas de nuestra protección y de nuestra seguridad. Eso que creo que es parte de la resiliencia. Quiero ponerle acento a las redes de apoyo y también le pongo muchísimo acento a la posibilidad integral y psicoemocional a las que debemos tener acceso a las víctimas de manera gratuita. En mi caso fue privado. Todo el tiempo yo pagué mis sesiones psicoemocionales, mi representación jurídica, y bueno, pues en carácter de defensora cuento con medidas de protección por el mecanismo federal, pero me parece que no hay víctimas de primera ni de segunda, que todas las mujeres tendrán que tener las propias medidas de protección. ¿Qué pasa cuando el agresor es tu propia pareja o debes convivir con él en la casa? A eso también tenemos que ponerle el acento, y no es que me veas fuerte, como me lo dijo la propia Ministerio Público después de la agresión. Me digo, yo la veo muy fuerte como para que usted sea una víctima. No hay un catálogo de víctimas como tampoco de agresores. Me parece que hay una cultura de la violencia y hay una cultura por la violación y hay una forma específica de violentar a las mujeres, y a eso se le llama tortura sexual. Oh, Indira, ¿basta con una disculpa pública por parte de las autoridades o se tiene que trabajar más a fondo para evitar este tipo de agresiones a nuestras mujeres mexicanas? Por supuesto que no basta, que nadie me va a resarcir el daño que sufrí. Por supuesto que no es suficiente. Sin embargo, es un gran apunte, porque te quiero decir que hoy no hay nadie en la cárcel por mi caso, pero lo que me daría mayor justicia es que existieran, y es lo que estoy exigiendo y por lo que trabajo, protocolos adecuados para la investigación, para la propia detención. Cuando las mujeres son detenidas por la policía, sufrimos agresiones sexuales a diferencia de los hombres. Está el caso de Atenco, que bueno, es una sentencia que a todos, en lo particular a mí me dio mucha luz. No basta, tendríamos que generar acciones de no repetición. En este caso, por ello también estoy solicitando a esta escuela, este semillero de defensores y defensoras de derechos humanos en la montaña. No basta tampoco que
con una reforma legislativa se dé esto. Pero creo que sí son medidas de gran calado y de gran alcance, pensando en otras mujeres y en que no suceda. En este momento, si metieran a alguien a la cárcel, pero nunca dirían que nunca mentí, pero no limpiaran mi nombre, mi honorabilidad y mi dignidad, el daño seguiría siendo más profundo. Hoy te puedo decir que la ciudadanía también debe ser más consciente, y aprovecho tu medio para hacerle un llamado a los medios de comunicación de cómo le dan tratamiento a los casos. Por eso te agradezco el espacio, porque si no se me hubiera estigmatizado tanto, si no se me hubiera culpado tanto a mí de lo que me pasó, y que se indignaran más de las formas políticas y socialmente correctas de una mujer que de una violación, mi condición fuera otra. Te puedo decir que de haber sabido lo que me pasaría por denunciar, tal vez hubiera sido más sencillo superar el daño victimizante. Sin embargo, hoy, después de 4 años, fue más doloroso para mí el proceso post-denuncia que la propia denuncia y el hecho victimizante en sí. Por ello, opté, y como defensora de derechos humanos que no creo en el populismo punitivista, por otras opciones para el acceso a la justicia, como el que de manera pública las autoridades nombren el inventario de violaciones a los derechos humanos que me hicieron, y que se haga justicia también para otras mujeres con medidas de no repetición. Y la respuesta es, por supuesto, que no es suficiente. Te agradezco, Indira Sandoval, por estos minutos, por conversar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y todo el éxito en lo que sigas haciendo. Muchísimas gracias por el espacio, y también gracias por visibilizar la importancia de que la violencia contra las mujeres no es normal, siempre será un delito y siempre hay que estar del lado de las víctimas. Saludos a todos. Hasta luego.